Su Consulta Médica, el primer programa médico dedicado a la población de la zona oriental, mediante el cual le llevamos hasta la comodidad de su hogar a los mejores médicos de la zona, para que usted pueda hacer sus consultas a un profesional de prestigio. Es un espacio creado para beneficio de la población, mediante el cual realizamos una función social. Este programa es para usted, para que le consulte a nuestros médicos invitados sus dudas y obtenga una respuesta de un profesional de la salud. Su Consulta Médica, conducido por Efraín Reyes, por Televisión Oriental, Canal 23. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar en un nuevo programa de Su Consulta Médica. Como siempre, el saludo de Efraín Reyes. Estamos transmitiendo desde las instalaciones centrales, de los estudios centrales de Televisión Oriental, Canal 23, aquí en la ciudad de San Miguel, para toda la zona oriental y, por supuesto, también para todo el país, para las principales compañías de cable. Les recordamos, estamos en Tigo, Canal 23, aquí en la zona oriental, estamos también en Canal 23 al aire. En la zona central y paracentral estamos en Tigo, Canal 95, en Claro, Canal 74 para aquellas personas que tienen el paquete básico y Canal 24 para aquellas personas que tienen el paquete digital HD de alta definición de Claro TV, completamente en vivo Su Consulta Médica. Y por supuesto les recordamos que estamos en las 5 ciudades más importantes de la costa este de los Estados Unidos a través del canal RCN 596 y Cablevisión 298 en alianza con Centroamérica TV y Tele El Salvador. Igualmente les recordamos que estamos en las principales plataformas de las redes sociales. Estamos transmitiendo simultáneamente a través de Facebook Live, en TVO Canal 23 Salgado, en Su Consulta Médica con Efraín Reyes y por supuesto nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Su Consulta Médica con Efraín Reyes. Ahí ustedes pueden ver cualquier médico, cualquier tema que quieren, lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Completamente, ahí estamos en Su Consulta Médica. Les recordamos igualmente que tenemos habilitado nuestro correo electrónico, suconsultamédica@hotmail.com, para que nos hagan llegar sus valiosos comentarios y sugerencias. La app de TVO la pueden bajar en su teléfono móvil a través de Play Store, Google Store. Entran a la app, le dan clic donde dice televisión en vivo y con su teléfono móvil en cualquier parte del mundo usted se puede educar con Su Consulta Médica. El tema de esta noche es un tema muy importante, un tema muy interesante como es la yoga. Mire lo que vamos a hablar en Su Consulta Médica y por supuesto tenemos como invitada especial una reconocida instructora de yoga aquí en la zona oriental, que es la ingeniera Lidia Castro. La ingeniera Lidia Castro, ella realizó estudios en Irlanda, México y Almería, España. También tiene estudios en Himalaya Yoga Valley en la ciudad de Goa, India, y por supuesto tienen el estudio Lotus Estudio de Yoga aquí en la ciudad de San Miguel, en la calle Hermanos Maristas, casa número 3, Colonia Ciudad Jardín. Así que esté pendiente porque es un tema pues no muy frecuente en Su Consulta Médica, pero sí que tiene que ver mucho con la salud, como es la yoga, y definitivamente hay muchos mitos sobre este tema, que para eso tenemos nuestra invitada esta noche, la ingeniera Lidia Castro, reconocida instructora de yoga aquí en la zona oriental. Vamos a ir a nuestro primer corte. Cuando regresemos, iniciamos con el tema y por supuesto con nuestra invitada especial, la ingeniera Lidia Castro. No nos cambie y ya volvemos. Su Consulta Médica, su programa médico de los sábados por la noche, completamente en vivo, le recordamos 9 p.m. y también le recordamos que si acaso se le hace difícil vernos los sábados a las 9, también tenemos el reprise de Su Consulta Médica el domingo a las 6 de la tarde, siempre por Televisión Oriental, Canal 23. El tema de esta noche, un tema muy interesante, como es el yoga, y por supuesto tenemos que invitar especial a la reconocida instructora de yoga aquí en la ciudad de San Miguel, que nos visita de Lotus Estudio, la ingeniero Lidia Castro. Ingeniero Castro, bienvenida, gracias por estar en Su Consulta Médica. Buenas noches. Para pues desarrollar estos temas que pues definitivamente pues hay mitos y creencias sobre lo que es el yoga y que pues es un tema de salud. Por eso estamos aquí en Su Consulta Médica desarrollando este tema. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Efraín. Gracias a los televidentes y a todas las personas que nos sintonizan en televisión y en las diferentes redes sociales. Mi nombre es Lidia Castro, como ya lo mencionaba. Soy instructora de yoga y es un gusto para mí poder estar ahora compartiendo con ustedes y hablar un poco sobre lo que es el yoga. Y también vamos a ir adelantando de que la ingeniero, pues como ya es costumbre aquí en Televisión Oriental, de parte de Lotus
Yoga Studio va a obsequiar clases de yoga a aquellas personas que estén pendientes de su consulta médica, que nos llamen o que nos escriban a través de Facebook Live, ¿verdad, doctora? Así es correcto, Efraín. Así que estén pendientes, en sintonía, que a partir del tercer y cuarto segmento habilitamos las líneas telefónicas para que le puedan hacer cualquier pregunta, comentario, sugerencia o pues la solicitud de las clases de yoga a la ingeniero Lidia Castro, aquí en Televisión Oriental, Canal 23. Igualmente le recordamos su consulta médica, consejos prácticos y oportunos para el cuidado de su salud. Ingeniero, vamos a ir de lo general a lo específico. Muy bien. Yoga, en la actualidad, ¿cuál es la definición de lo que es la práctica del yoga desde el punto de vista de una especialista en yoga? Pues hemos visto su currículum definitivamente. Muy bien, yoga es una palabra que en sánscrito significa yugo, y yugo, su definición es la unión. Yugo significa unión, y yoga en sánscrito es unión, pero ¿unión de qué? Cuando hablamos de la unión en yoga, estamos hablando de las 3 dimensiones del ser humano, o de los 3 componentes del ser humano: el aspecto físico, mental y emocional. Eso es yoga, la unión de esos 3 componentes que forman al ser humano: mente, cuerpo y alma. Bueno, me decía que trajo una presentación para que nuestros televidentes puedan comprender más lo que es el yoga, así que vamos a solicitarle a nuestros compañeros en transmisión que nos vayan colocando la presentación que muy amablemente la doctora la ingeniero, nos trajo aquí a Televisión Oriental, su consulta médica, para que usted, estimado televidente, pueda comprender lo que es esta práctica del yoga que pues está sonando mucho y está desarrollando mucho aquí en la ciudad de San Miguel. Así es. Le voy a remontar un poco a la historia de lo que es el yoga. El yoga nace en la India, en el continente asiático, y es una práctica milenaria que nació hace más de 5.000 años, de hecho antes de Cristo, y los antiguos conocedores y los Vedas fueron recolectando toda esa sabiduría y transportándola a los libros, y todo ese conocimiento a través de los años y de los diferentes maestros se fue expandiendo a nivel global. Entonces el yoga es una práctica milenaria de ya 5.000 años, más de 5.000 años, es una de las disciplinas más antiguas y se está practicando actualmente en todo el mundo, en los 5 continentes. En Estados Unidos se realizó una encuesta en el 2012 para saber cuántas personas practicaban el yoga, y los datos que arrojaron estas encuestas es de que alrededor de 30 millones de habitantes están practicando yoga en Estados Unidos. Entonces es popularmente conocido, y en la actualidad los seguros médicos incluso lo están tomando como una parte de terapia, y la ciencia médica ha comenzado a recomendarla como una forma complementaria a sus tratamientos. Tenemos ahí, dice, ¿qué es el yoga? Es la primera pregunta ahí en la presentación. ¿Qué es el yoga? ¿Qué entiendes tú como yoga, Efraín, cuando te dicen voy a hacer yoga? Mucha gente lo toma como el yoga es una religión, el yoga es una secta, el yoga es algo oscuro o algo malo. Algo místico, algo místico. Se menciona. En realidad, el yoga no es más que aprender a conocerte a ti mismo, ir hacia adentro. El yoga es comenzar a conocer tu cuerpo, tu mente, y a controlar esos pensamientos y emociones que muchas veces son los que nos causan desequilibrio o inestabilidad. Entonces el yoga no es más que una herramienta para encontrar el balance o el equilibrio de nuestras vidas. Tenemos la siguiente imagen, vamos a solicitarle a nuestros compañeros, dice estilo de yoga, o sea que existen varios estilos de yoga. Sí, exacto, esos son los estilos más conocidos y más aceptados dentro de los linajes, porque cabe mencionar que el yoga es una práctica milenaria, por lo tanto para la gente de la India existe solo el yoga
donde ellos han nacido, ¿me entiendes? Pero como se extendió por Occidente y se extendió por los 5 continentes, hay diferentes estilos de acuerdo a sus maestros o los conocedores que lo expandieron en todo el planeta. Entonces, voy a hablar sobre el Hatha Yoga, que es el yoga físico, o las asanas, que son las posturas. Este yoga lleva un método de 3 pasos. Primero, iniciamos con una corta meditación y un momento de relajación. Consecuentemente, después de esa relajación, comenzamos a calentar los miembros superiores hasta llegar a los miembros inferiores del cuerpo, y después pasamos a las asanas o posturas de yoga. Y finalmente cerramos la práctica con otro momento de relajación de 3 a 5 minutos, que sería ya la finalización de la clase en la práctica de Hatha. Luego hablamos sobre el tipo de yoga Ashtanga. Ashta en sánscrito significa 8. Entonces Ashtanga es el yoga de los 8 limbos. Esos 8 limbos los describió el conocedor Patanjali, que en la India es venerado por su conocimiento, y gracias a él se recopilaron todas las asanas o posturas de yoga en un solo libro que se llama los Yoga Sutras. Entonces los Yoga Sutras reúne todas esas posturas que los practicantes de yoga conocemos en la actualidad. El Ashtanga en sí aplica esos 8 limbos. ¿Cuáles serían esos 8 limbos? Estamos hablando de diferentes prácticas de vida. Por ejemplo, aprender a controlar la mente, aprender a controlar los deseos y las emociones, aprender a callar nuestra verdad si sabemos que va a dañar a otra persona. Serían, si estamos hablando como las reglas, serían las 8 reglas que yo tengo que respetar dentro de la práctica del yoga. Entonces, el Ashtanga fue popularizado por el gran maestro Iyengar, B.K.S. Iyengar, que falleció hace como 4 años. Entonces, él popularizó el yoga en América, y gracias a él conocemos esta práctica que se llama Ashtanga. Y Ashtanga se divide en diferentes series. Está la serie primaria, que son como 47 posturas para los principiantes. Luego siguen las series secundarias o series avanzadas. Y finalmente ya están las otras que llevan un poco más de dificultad. Entonces es progresivo, es un proceso que va paso a paso desde la primaria para los estudiantes nuevos, y luego vamos avanzando hasta llegar a las más avanzadas. El tipo de yoga de Iyengar lleva bastante alineación y perfeccionamiento en las posturas. Son posturas bastante limpias. Entonces, cuando decimos voy a practicar Ashtanga Yoga de Iyengar o Iyengar, estoy hablando de que mis posturas van a ser bastante limpias y precisas y con mucha disciplina. En eso se caracteriza esta práctica de Iyengar. Luego viene el tipo o estilo de yoga que es Vinyasa o Ashtanga Vinyasa. Esta es una práctica bastante fluida, donde las posturas las mantenemos por menor cantidad de tiempo. Normalmente una postura en Ashtanga la contenemos por 5 respiraciones, que sería alrededor de 30 segundos a 40 segundos en una postura. Entonces, cuando estamos en Vinyasa, las posturas son más fluidas y vamos avanzando más rápido de una postura a otra. Y luego viene Bikram Yoga, o el famoso yoga caliente, que tiene su nombre en honor a su maestro Bikram Kodri, que fue el creador de esta práctica en Estados Unidos. Es un yoga caliente que se practica en una sala o en un cuarto acondicionado a 40 grados de temperatura para hacer sudar tu cuerpo exageradamente. Entonces, Bikram Yoga se enfoca en el desarrollo de 26 asanas o 26 posturas.
26 ejercicios que se desarrollan a esa temperatura de 40 grados. ¿Y por qué esta práctica de Bikram Yoga o yoga caliente? Es porque su creador encontró que practicando yoga a estas condiciones o estas temperaturas, el cuerpo aceleraba más su metabolismo y por lo tanto comenzábamos a sudar, y esta sudoración es la eliminación de toxinas del cuerpo. Entonces, y la flexibilidad del cuerpo es mayor porque todos los músculos se han estirado. Entonces tenemos mayor capacidad de movimiento cuando estamos a una temperatura de calor, sometido al calor. Ese es el Bikram Yoga. Y luego comenzamos con el Yin Yoga, que es el tipo de yoga que se practica en la China, o en la medicina china, o en las prácticas asiáticas de los países de la China, y es un yoga bastante lento o suave. Se utiliza para relajar y para calmar tensiones también, y son posturas que vamos realizando despacio. Esto también es para personas que desean tener un poco más de tranquilidad, no solo dedicar el ejercicio enfocado a perder peso o alguna apariencia física, sino que al bienestar en general. Y luego está la práctica del yoga prenatal, que es para embarazadas. Este se puede comenzar a practicar desde el primer trimestre. Son asanas o son posturas que se adaptan a las necesidades de una mujer embarazada. ¿Cuáles serían esas necesidades? Relajación, concentración y sobre todo respiración para poder manejar los nervios y poder manejar ese momento al que se están preparando, que es el parto. Y también nos enfocamos a la apertura de caderas, estiramiento de espaldas y meditación. Ese sería el yoga prenatal. Luego está el estilo de yoga restaurativo. El estilo de yoga restaurativo es una relajación inducida. La relajación inducida donde utilizamos ciertos accesorios como rolls o almohadas redondas o circulares. Utilizamos mantas o edredones o mantillas para poder acobijar a la persona que está recibiendo la práctica. Y también este yoga restaurativo sirve como una terapia de curación porque ayudamos a la persona a recuperar la armonía y la revitalización del cuerpo. Entonces, el yoga restaurativo está indicado o está orientado para la sanación. Y cuando hablamos de sanación, estamos hablando de sanación a nivel físico y emocional para personas que han sufrido algún trauma psicológico, emocional, y también para personas que tienen alguna lesión en su cuerpo. Este es el yoga restaurativo. Tiene que ver mucho definitivamente en la salud en el enfermo, ¿eh? Porque Exacto. Es alguien que ha sufrido ya sea una lesión o alguna enfermedad, y entonces esto se le suma a la parte química, digamos, a los medicamentos, al tratamiento. Lo que es la yoga. Ya lo dijo usted, Efraín, es una parte complementaria, sí. Es una parte complementaria. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios del yoga. La disciplina del yoga. Dice, la disciplina, exacto, es una ciencia y esto tiene innumerables beneficios. O sea, podemos pasar toda la noche mencionando los beneficios, pero le voy a hablar sobre los beneficios más comunes y los más mencionados hoy en día. 1, calmar el estrés, relajar la mente, encontrar también ese espacio donde nosotros llegamos al estudio y encuentro un momento tranquilo dedicado solamente para mí, para entender mis emociones, para entender mi cuerpo. Uno de los beneficios del yoga es que aprendemos a respirar, aprendemos a manejar nuestra respiración, tomamos inhalaciones profundas, exhalamos y estamos desarrollando la capacidad respiratoria. Ese es uno de los beneficios. Otro beneficio es que equilibramos
o mejoramos el sistema endocrino. Entonces, si padecemos de problemas o desequilibrios hormonales, a través del yoga podemos ayudarnos a mantener una mejor salud y equilibrar nuestro sistema endocrino. También, si practicamos yoga consecuentemente o regularmente, desarrollamos elasticidad en el cuerpo, elasticidad o flexibilidad. También mejoramos el sistema óseo, fortaleciendo los huesos y articulaciones con la práctica continua del yoga. Mejoramos también el sistema nervioso, porque a través del yoga y la meditación calmamos nuestro sistema nervioso o los nervios. También uno de los beneficios que podemos mencionar es que recuperamos el sueño. O sea, tenemos un sueño más saludable, tenemos más calma, tenemos más paz interior y sobre todo cuando hablamos de flexibilidad, nuevamente, estoy hablando de la flexibilidad física y la flexibilidad mental. Hoy en día nosotros vivimos en un estrés constante del día a día por las responsabilidades, por las obligaciones que cada ser humano tiene. Entonces, cargamos un cúmulo de estrés y ese mismo estrés no deja que tengamos la libertad emocional o la paz mental para la toma de decisiones, y muchas veces reaccionamos en lugar de responder a ciertas circunstancias. Reaccionamos, una acción, reacción. Entonces, a través del yoga encontramos esa flexibilidad de la mente, de que si el tráfico está un poco pesado, pues ¿qué le voy a hacer? Me voy a poner a respirar. O sea, no voy a cambiar la situación de ese momento. Con enojarme no voy a lograr que el tráfico avance. Entonces, ¿qué aprendemos en el yoga? A controlar las emociones. Ese es uno de los grandes beneficios. Para mí, en lo personal, respirar y controlar las emociones es uno de los grandes retos. Es uno de los retos diarios que conlleva el yoga en la práctica continua o constante. Entonces, otro de los beneficios es que controlamos la hiperactividad, controlamos la ansiedad, la hipertensión. Las personas que sufren de hipertensión, también el yoga les ayuda muchísimo a controlar esos estados. Controlamos la ira. Hay muchos beneficios que podemos mencionar, Efraín. No sé si a ti te interesa alguno en especial, como bajar de peso es uno de los grandes beneficios que el yoga tiene. Sí, definitivamente, y conociendo ya la obesidad como una pandemia a nivel mundial. Así es. Pues es una ayuda muy importante, porque de la obesidad pues se desarrollan las diferentes enfermedades que ya todos conocemos, ¿verdad? Diabetes, hipertensión. Así que muy interesante. Seguimos con la presentación. Tenemos otra slide, la que continúa, dice riesgos y efectos secundarios. Y esa es una pregunta de rigor, ¿verdad? De que todo tratamiento, en el caso de la medicina, a veces han venido algunos médicos que tienen algunos tratamientos que ellos han aprendido a hacer. Sí, y le digo, bueno, ¿tiene algún efecto secundario? Y tengo que hacerle la pregunta, ¿existe algún riesgo, efecto secundario en el tratamiento, en la disciplina del yoga? Riesgo podría ser sufrir una lesión, que muy pocas veces sucede. En yoga raras veces sucede una lesión regular, por así decirlo, y luego una lesión grave casi nunca la he visto. O sea, nunca le he visto una lesión grave en yoga. Ese sería uno de los riesgos. Efectos secundarios no los conocemos. Un efecto secundario sería que una persona no acató la sugerencia de su médico, porque cabe mencionar que si usted se va a someter a la práctica del yoga y tiene algún padecimiento de salud, lo primordial o lo de regla, lo que tenemos que hacer es consultar con nuestro médico de cabecera o el médico especialista y decirle, ¿puedo practicar yoga o me sugiere usted practicar el yoga? Porque muchas veces hay personas que tienen problemas de la espalda o la columna vertebral y directamente ellos eligen, no, yo voy a ir a hacer yoga y voy a dejar este tratamiento de lado. No, esa es la peor decisión que podemos tomar. Nunca dejemos de lado
la ciencia médica. O sea, tenemos al médico de cabecera, él conoce y él sabe el tratamiento que le está aplicando. El yoga simplemente puede servir como un complemento a ese tratamiento que usted está llevando a cabo. Eso sería uno de los riesgos o problemas que se pueden dar. De ahí en el yoga no contamos con algo de que usted diga por practicar yoga me duele la cabeza o por practicar yoga no. Y el riesgo es las lesiones, pero si usted está acompañado de un buen maestro y un instructor capacitado, las lesiones deben de ser cero. Debe de haber cero lesiones, porque para eso tiene un instructor que le está diciendo qué postura poder llevar a cabo, qué nivel de yoga usted puede realizar y qué nivel de dificultad usted se puede someter en la práctica. Bueno, ahí tenemos prácticamente lo que he estado explicando. Dice que es de bajo impacto, seguro para las personas cuando un maestro o instructor bien entrenado, es lo que se recomienda. Y ahí pues tenemos ya la siguiente pregunta: ¿quiénes pueden practicar yoga? ¿Qué necesito para realizar mi práctica? Y esto pues viene en cuanto voy a agregar en cuanto a las edades y en cuanto a los géneros, ¿verdad? Tanto femenino como masculino. Muy bien, ¿quiénes pueden realizar la práctica del yoga? ¿Quiénes pueden hacer yoga? Todas las personas que desean hacer yoga, incluso los niños de 2 años, niños y niñas, pueden realizar yoga. No hay ninguna condición física que le diga esta persona puede realizar yoga o esta persona no puede realizar yoga. Entonces todas las personas que sienten la voluntad y el deseo de practicar yoga están abiertos y bienvenidos a la práctica, pero las personas que tienen un padecimiento o una condición especial médica, siempre hacemos hincapié y recomendamos consultar a su médico de cabecera, consultar a su médico especialista y preguntarle si usted se puede someter a la práctica del yoga. Entonces, todos estamos en las condiciones, estamos dispuestos, solamente necesitamos la voluntad y hacemos yoga. También las personas adultos mayores, niños, pueden practicar yoga. Pacientes diabéticos que padezcan diabetes pueden practicar yoga. Correcto. Mencionaba uno de los beneficios que practicar el yoga mejora el desempeño de nuestro sistema endocrino. Por lo tanto, a las personas que padecen diabetes también les da un alto beneficio la práctica del yoga. Aparte que todas las personas que tienen un padecimiento de salud, haciendo yoga, despertamos la conciencia interior. Despertamos ese razonamiento donde aprendemos a amar y cuidar nuestro cuerpo y respetarlo como tal cual es nuestro templo. Entonces, eso es lo que hace el yoga, despertar ese amor propio y cuidarlo, cuidar nuestro cuerpo. Tenemos unas imágenes ahí que parece que, si no me equivoco, es en la ciudad de San Salvador. Eso fue el 24 de junio de este año que se celebró el Día Internacional del Yoga. El Día Internacional del Yoga lo estableció la ONU el 2014 como Día Internacional, y la primera vez que se celebró en El Salvador fue en el 2015. Nosotros en San Miguel lo hicimos por primera vez en el 2016 y este año participamos con la Embajada de la India en la celebración que se llevó a cabo en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, donde participamos más de 500 personas haciendo la práctica del yoga, y entre todos ellos estábamos los instructores a nivel nacional, todo el equipo en conjunto de los profesores e instructores de yoga, nos hicimos presentes ese día a celebrar la práctica del yoga, el Día Internacional. Qué bien, y estábamos viendo también otras imágenes de unas niñas que están haciendo yoga. Sí, sí, así es. Esa foto fue en el 2016. No sé qué la hicieron. Ya la habían pasado anteriormente. Sí, ya la habían pasado. Sí, estaban las chicas de acá de TVO. Cuando venimos a hacer la práctica por las mañanas en Buenos Días Oriente, que es una pequeña clase en vivo, y también los chicos presentadores hacen yoga. Así de que solamente falta que tú te unas al equipo para hacer yoga. Puedes verlo. Eso fue para el Día Internacional del Yoga. Sí, ahí están las presentadoras de Buenos Días Oriente, también muy disciplinadas. Así es. Por eso es que son bien pacientes y súper calmadas.
haciendo yoga en Buenos Días Oriente, aquí en Televisión Oriental, Canal 23. Así es. Bueno, definitivamente información muy valiosa, muy importante, y como ya es costumbre en su consulta médica, vamos a darle espacio a nuestros auspiciadores y por supuesto también a habilitar las líneas telefónicas en nuestro próximo segmento para aquellos televidentes que están interesados en recibir algunas clases. La ingeniera Lidia Castro va a obsequiar unas clases gratis a aquellas personas que nos llamen. En el estudio, Lotus Estudio, y Sí, aquí Lotus estamos Yoga. muy céntricos, Sí, Lotus sí, Yoga, aquí en cerca. calle Maristas, en Número la 3. Ciudad Jardín, en la casa número 3, muy céntrico, un lugar muy práctico No hay para excusa, llegar. No no hay hay excusa excusa. para no asistir, solo tienen que llamarnos. También les recordamos que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en TVO Canal 23 Salgado, y en su consulta médica con Efraín Reyes. Ahí también nos pueden hacer llegar cualquier comentario y sugerencia o la solicitud de las clases gratis de yoga a la ingeniera Lidia Castro, reconocida instructora de yoga aquí en la zona oriental. Vamos a nuestro segundo segmento, no nos cambie, y seguimos con su consulta médica.